Capítulo 13. El bien y el mal, las creencias personales y colectivas, y sus efectos en la experiencia privada y social. Vuestras ideas sobre el bien y el mal afectan no solo a vuestra conducta con los demás, sino a vuestra actividad en una comunidad y en el mundo en general. Muchos creen que ser cristiano, blanco, tener dinero y una salud excelente es ser bueno y moralmente superior. La palabra masculino también puede añadirse a la lista de atributos preferidos. Así pues, la realidad se contempla a través de este sistema de creencias. Si las albergáis, creeréis que esas características son un don de Dios. Según el fervor de vuestras creencias, veréis que éstas os restringen, ya que definen vuestro concepto del bien de una manera muy limitada. Las personas que albergan estas creencias suelen ser muy religiosas, en el sentido convencional del término. Los países que defienden creencias similares envían misioneros para convertir a los que son paganos y, por tanto, inferiores. Las personas que piensan así se sentirán muy incómodas cuando se mezclen con otros de distinta raza, credo o color, y a su pesar serán muy conservadores y vengativos a la hora de tratar, por ejemplo, con problemas de naturaleza comunitaria. Considerarán la pobreza como una señal de desagrado por parte de Dios, y por tanto estarán inclinados a dejar toda la cuestión en sus manos. Quizás hablen con aparente compasión sobre el dolor de los demás, y a la vez consideren que este es el simple resultado de la inferioridad, de la desigualdad. Estas personas pueden tener cualquier edad y proceder de cualquier entorno económico. Ahora bien, si resulta que alguien es protestante, hombre, blanco, norteamericano, rico y saludable, la persona se podrá ver a sí misma de forma clara, al menos dentro del marco de sus creencias. La base será ciertamente poco sólida, pero al menos se encaja en ella por el momento. Observaréis que añadí protestante a nuestro primer sistema de valores, así como norteamericano. Si quien sostiene este grupo de creencias no está a la altura, es decir, si de algún modo no encaja, entonces tendrá problemas pese a estar dentro de ese sistema. Algunos de los componentes contienen más carga emocional que otros. Un católico o un judío que albergue estas creencias está evidentemente fuera de contexto y se sentirá culpable cuando se mida según el patrón de esas creencias. Un hombre negro que acepte el mismo sistema está ciertamente en dificultades. Si resulta que es negro y pobre, corre doble peligro. En ese cuadro de creencias, la enfermedad, la pobreza, lo femenino hasta cierto punto, los conceptos no cristianos y una herencia racial no caucásica se consideran incorrectos en mayor o menor grado. Pues bien, cualquier intrusión de otras creencias dentro de este esquema se considerará una amenaza. Tanto los problemas raciales como el disentimiento religioso se racionalizarán desde el punto de vista de estas creencias. Quizás algunos de mis lectores se consideren muy avanzados por creer en la reencarnación como una serie de vidas consecutivas. Sin embargo, puede que utilicen ese concepto para justificar su creencia en la inferioridad de otras razas. Puede que digan que como en esta vida la persona eligió sus problemas y, por ejemplo, decidió nacer negro o pobre, o ambas cosas a la vez, es así como se está resolviendo su karma, y por tanto estas cuestiones no deberían corregirse mediante un cambio de la ley o la costumbre. Por otro lado, existe otro tipo de paradigma donde el estado de gracia tendría como atributo ser indio u oriental, estar orgulloso de la pobreza, tener piel morena y una gran comprensión mística o cósmica. Encontraréis a personas de este país con este esquema mental más liberal, entre comillas, pero no los consideraríais tan liberales si entendierais que tienen tantos prejuicios en una dirección como los tiene el primer grupo hacia la otra. Aquí encontramos un sistema de creencias en el cual es incorrecto ser blanco o norteamericano, tener dinero, o incluso gozar de una situación económica holgada. Todas las distorsiones del cristianismo son muy patentes, aunque el primer grupo no las ve, por supuesto. Pero en este otro caso la riqueza y la piel blanca no son solo algo malo, sino síntomas evidentes de un deterioro moral. Mientras que el primer sistema de creencias considera el dinero y los bienes como una señal de la bendición de Dios, el segundo grupo valora las posesiones materiales como prueba de decadencia espiritual. En este caso, se idealiza lo exótico, lo ajeno, se eleva lo pintoresco, se considera lo real.
la piel negra o morena se convierte en el criterio de la perfección espiritual y la pobreza, una insignia de honor que no solo hay que llevar con orgullo, sino que a menudo se utiliza como arma arrojadiza. Las personas que siguen estos sistemas de creencias piensan que ellos están en lo correcto. Ellos son los buenos. Su estilo de vida, sus afiliaciones comunitarias e inclinaciones políticas irán en dirección contraria a la ética de los blancos y ricos. Ahora bien, si alguien es negro o de piel morena, pobre, y cree en este sistema, al menos se sentirá seguro en él. Pero si es blanco, tiene dinero y alberga estas creencias, se sentirá muy inferior y hará todo lo posible para mostrar cuán pintoresco, liberal, abierto de mente y negro o moreno puede ser, aunque seguirá siendo blanco, bastante rico y quizá secretamente adicto a su cristianismo. Sin duda, tendrá estatuas de Buda elegantemente colocadas por toda la casa y collares de cuentas indios. Por último, existe un tercer grupo de creencias que puede superponerse a cualquiera de los otros sistemas de creencias, naturalmente. Este diagrama implica que el estado de gracia se alcanza con los siguientes atributos: tener juventud, comprensión intuitiva, conocimiento, belleza, capacidad intelectual, vigor físico y un futuro por delante. En los dos primeros grupos de creencias hay cierto margen de libertad, y quizá solo una, dos o tres características guarden correlación con vuestras ideas. Pero vuestros conceptos sobre la vejez no os permiten esa libertad. Porque, en uno u otro momento, todos vosotros, si sois afortunados entre comillas, dicho en vuestros términos, llegaréis a la vejez. Muchos creen que este es un momento de deterioro espiritual o físico, una época en la que todos los atributos de la madurez duramente obtenidos se desvanecen, y las facultades de la razón se escurren como granos de arena que hubieran sido mantenidos demasiado tiempo entre los dedos pensantes de la mente. Si la vida se considera buena en este sistema de creencias, entonces la juventud se tiene por la coronación de la gloria, desde cuya cumbre ya no se puede hacer otra cosa que no sea descender. A los ancianos no se les atribuyen características de sabiduría, sino que se les teme como algo malo, no deseable o aterrador. Estas personas creen que la senilidad es el fin natural e inevitable de la vida. Tal como mencioné anteriormente en este libro en el capítulo 11, muchos que siguen estas creencias tratan de ocultárselas a sí mismos, en un intento desesperado de ser jóvenes. La juventud y la vejez tienen su lugar, y dentro de la estructura de vuestra raza, cada uno de esos estados desempeña papeles importantes. Estáis acostumbrados a pensar en función de la herencia. Sin duda, esta es importante desde el punto de vista físico, aunque de una forma distinta de la que imagináis. Ciertas experiencias terrenales dependen no obstante de la duración en el tiempo, y se producen a consecuencia de que la mente se aprovecha de su experiencia al paso de las estaciones. Hay ciertas funciones específicas que operan de modo bastante natural y que apenas perciben vuestros científicos y aún menos las entienden. Cuando, desde dentro del cuerpo, la mente ve claramente que su estancia terrenal está llegando a su fin, se produce una aceleración mental y psíquica. En muchos aspectos esta experiencia se asemeja a la de los adolescentes, por lo que se refiere a sus grandes estallidos de actividad creativa, lo que da como resultado el planteamiento de preguntas y la preparación para una clase completamente nueva de crecimiento y realización de la personalidad. Esto sería muy evidente si no fuera por vuestros actuales sistemas de creencias, que fuerzan a los ancianos a interpretar su experiencia. Muchos casos de expansión de la consciencia y de crecimiento mental y psíquico se interpretan como senilidad. No se han relacionado de forma significativa las experiencias subjetivas de los ancianos, especialmente en estado senil, con las experiencias que se tienen a otras edades, sean naturales o inducidas por drogas. Cualquiera de estas sensaciones es inmediatamente reprimida por los ancianos, por miedo a que les diagnostiquen senilidad. Aún así, las experiencias afectan al hemisferio derecho del cerebro, y esas facultades se expresan de algún modo de forma similar a lo que ocurre en la adolescencia. Cuando es el momento, el individuo empieza a ver más allá de la vida temporal, a abrirse a dimensiones de consciencia, que en vuestros términos,
no se podía permitir cuando estaba involucrado en el intenso enfoque físico de la vida adulta normal. Desgraciadamente, por regla general, la personalidad no tiene un sistema de creencias que apoye dicha expansión. Se rechazan las terapias naturales, tanto físicas como mentales. A menudo se utilizan fármacos antidepresivos, y se empaña de este modo la claridad de lo que parece ser una visión distorsionada. Este es uno de los aspectos más creativos y valiosos de vuestras vidas. En cambio, a los ancianos se les hace sentir inútiles en vuestra sociedad. Y como es lógico, ellos suelen compartir este juicio de valor, y su experiencia dentro de vuestras comunidades no les ha preparado en modo alguno para afrontar la experiencia subjetiva. No hay maestros que puedan guiarlos. La vejez es una época sumamente creativa de la vida. Es común compararla despectivamente con la infancia, pero la personalidad está en un estado igual de creativo. Estoy hablando en términos generales, por supuesto, porque vuestras condiciones de vida distorsionan mucho la situación natural. Incluso los cambios químicos y hormonales que ocurren en esta etapa conducen a un crecimiento espiritual y psíquico. Pero vuestro sistema de creencias niega a los ancianos la posibilidad de una gozosa afirmación. En cierto sentido, la experiencia psicodélica no puede explicarse dentro de vuestro limitado marco de referencia, y no porque estas iluminaciones estén más allá de toda explicación, sino porque vuestros actuales sistemas de creencias son demasiado restrictivos. Así que, a cualquier edad, es difícil relacionar un episodio revelador con otros. Sin embargo, aunque durante la vejez no interese a nadie, en esa etapa, al igual que en la adolescencia, es cuando se da la mayor creatividad, si bien puede pasar desapercibida. Esta época podría ser más ventajosa que cualquiera otra, para el individuo y para la especie, si se reconociera por lo que es y se entendiera. Los peculiares cambios químicos que tienen lugar a menudo son precisamente los que conducen a unos conceptos y una experiencia más amplios, pero estos carecen a vuestros ojos de aplicación práctica. Se desencadena un impulso entonces, un ímpetu por el que la personalidad trata de liberarse a sí misma de la orientación espacio-temporal, al estar liberada de la necesidad habitual de participar en condición de adulto. La personalidad, insisto, observa la naturaleza de la experiencia en su máxima pureza. En algunas civilizaciones antiguas, esto se hacía de un modo muy natural, cuidando físicamente de los ancianos, a la vez que se escuchaban sus palabras con la máxima atención. Las ideas del sabio anciano y otras leyendas similares se refieren a ello, al igual que muchos conceptos místicos sobre las mujeres ancianas poderosas. En su desarrollo natural, y si se les deja en paz, los ancianos comprenden muy bien sus visiones. El cuerpo y la mente funcionan muy bien juntos. Vuestras creencias sobre la vejez, como todo lo demás, conforman vuestra experiencia, y vuestras creencias colectivas afectan a vuestra civilización. Con los conceptos actuales que alberga vuestra sociedad, los hombres y las mujeres temen la vejez desde su más temprana juventud. Mientras que la edad juvenil madura se considera como la personificación de la vida, la dicha y el éxito, la vejez se considera como lo opuesto, una época de fracaso y decadencia. Parte de ello tiene que ver con las nociones distorsionadas acerca de la mente consciente y la inconsciente, usando ahora vuestros términos. Hablando en términos generales, en la sociedad occidental se considera que la mente consciente llega a su plenitud al principio de la edad adulta, cuando el yo se eleva del lecho de la inconsciencia de la infancia hacia su consciencia y diferenciación críticas. Se considera que una de las propiedades más importantes de la consciencia es la apreciación de distinciones y diferencias, y por tanto se valora este aspecto. En cambio, se pasan por alto otras propiedades de la consciencia igualmente significativas, como las de asimilación, combinación y correlación. En círculos académicos, y en muchos que no lo son en absoluto, el intelecto se equipara solo a las facultades críticas, de modo que cuanto más analítico es alguien, más intelectual se lo considera. En Occidente, y a lo largo de la edad adulta, la consciencia se concentra muy intensamente en un área específica de actividad y de manipulación físicas. Desde la infancia, se entrena a la mente
para que utilice sus cualidades argumentativas y selectivas por encima de todas las demás. Se permite el fluir de la creatividad solo a través de ciertos canales sumamente limitados y aceptados. Cuando una persona se hace mayor y se jubila, por ejemplo, aquello en que se enfocaba esa clase particular de concentración ya no está tan inmediatamente disponible. La mente se convierte más en ella misma, es más libre de utilizar sus facultades, se le permite divagar por zonas antes restringidas, asimilar, reconocer y crear. Pero es precisamente en este momento cuando se le dice al individuo que tenga cuidado con estas divagaciones y que considere este tipo de comportamiento como un síntoma de deterioro mental. Los que sigan las creencias colectivas verán que su propia imagen ha cambiado. Temen que su edad o su existencia en el tiempo los haya traicionado. Se ven como despojos, como la pálida sombra de aquel ser que fueron, y en su sistema de juicios de valor se condenan por el hecho mismo de su existencia continuada en el tiempo. Ya no confían, si es que alguna vez lo hicieron, en la integridad de su cuerpo. Empiezan a representar un drama en un guión escrito por otras personas y que, por supuesto, han aceptado. Quizá no parezca haber ninguna conexión entre esa situación y vuestras creencias sobre el color, pero las dos están íntimamente relacionadas. Equiparáis el color blanco a una consciencia brillante, a lo bueno y a la juventud, y el color negro a lo inconsciente, la vejez y la muerte. En este sistema de valores se teme a las razas negras, al igual que se teme a los ancianos. Los negros se consideran seres primitivos. Se les atribuyen facultades musicales creativas, por ejemplo, pero durante mucho tiempo la suya fue una actividad marginal. Creaban piezas musicales aceptables, pero estas no se admitían en las salas de concierto de la respetable nación. En vuestra sociedad, por tanto, la raza negra ha representado lo que consideráis como las partes del ser caóticas, primitivas, espontáneas, salvajes e inconscientes, la parte baja del ciudadano norteamericano hecho y derecho. Por un lado se oprimía a los negros, y por otro eran tratados indulgentemente como niños. Siempre hubo un gran temor de que los negros, como raza, sobrepasaran sus límites, que si se les daba la mano, tomaran el brazo, por así decirlo, simplemente porque los blancos temían muchísimo la naturaleza del yo interior, y reconocían ese poder que tan desesperadamente trataban de sofocar en sí mismos. Las naciones, al igual que las personas, pueden tener a veces una personalidad escindida, de modo que había un toma y daca en el que los negros expresaban ciertas tendencias para el país como un todo, mientras que los blancos manifestaban otras características. Ambos grupos aceptaron su papel. En términos generales, naturalmente, cada uno ha pertenecido a otras razas en otros momentos y lugares. O, para ser más exactos, en las existencias simultáneas, uno desempeña el papel del otro. Aplicado a la vejez, el color negro denota un regreso a esas fuerzas inconscientes. Ahora bien, todo esto es así desde el punto de vista de las creencias norteamericanas y occidentales. Se trata meramente de la realidad en la cual muchos de mis lectores están implicados. En otros sistemas de creencias más marginales, no obstante, el negro se considera un símbolo de gran conocimiento, poder y fortaleza. Cuando esto se lleva a un extremo, se acaba en sectas satánicas, en las cuales los poderes pobremente entendidos de la creatividad y la exuberancia se desatan de una forma distorsionada. Se glorifica la parte baja de la consciencia a expensas de los otros valores, blancos, conscientes y objetivos. Pero tanto en un sistema como en el otro se niega a los ancianos su poder único, su sabiduría y fortaleza, y de ese modo se resiente la civilización y los individuos que la componen. Todo esto también está relacionado con vuestras creencias sobre los estados de vigilia y sueño. El blanco se relaciona con el día, y el negro con el estado de sueño. Aquí, de nuevo, se encuentra la antigua asociación entre el dios de la luz y el príncipe de las tinieblas o Satán, distinciones realizadas en diversos niveles de desarrollo, y que tienen que ver con la naturaleza del origen de la consciencia actual. A lo largo de los siglos, insisto, las filosofías alternativas han tratado de combinar los dos conceptos, pero por lo general pasaban de un extremo al otro cuando combatían las ideas imperantes.
En algunas de estas filosofías, por ejemplo, la luz diurna se considera pálida en comparación con la verdadera brillantez del conocimiento que ilumina el estado de sueño, y el negro es el símbolo del conocimiento secreto que no puede descubrirse con la consciencia normal ni examinarse a la luz del día. Aquí hallamos historias de magos negros, y una vez más, la vejez entra en escena, de modo que las leyendas de ancianos y ancianas sabios forman parte del folclore. La muerte se considera en función de los juicios de valor sobre el bien y el mal, lo negro y lo blanco. La aniquilación de la consciencia se percibe como negra, y su resurrección, blanca. La luz de la iluminación se experimenta como blanca, aunque a menudo parece delinear la oscuridad del alma, o resplandecer en la luz de la noche. De modo que, en vuestros términos de referencia, los dos conceptos son interdependientes, pero sus connotaciones varían según vuestras creencias. En muchas civilizaciones antiguas se honraba la noche con su oscuridad y se exploraban los secretos de la consciencia nocturna. Pero había una correlación, pues ese conocimiento se empleaba conscientemente durante el día. Los dos aspectos de la consciencia, aparentemente separados, convergían, y de ese modo floreció un arte y una civilización que para vosotros ahora son casi imposibles de concebir. En estas civilizaciones, cada raza tenía su lugar, dichosamente, y se respetaba a todas las personas, cualquiera que fuera su edad, por su particular contribución. Así pues, en estas sociedades no se aplicaban los juicios de valor limitados a los que me he referido. Los individuos o las razas no tenían que adoptar ciertos papeles específicos ni representar diversas porciones del conjunto de características de la humanidad. A cada persona se le permitía ser única, con todo lo que ello implicaba. Esto no significa que la humanidad haya caído de ese estado de gracia a otro inferior. Lo que sí significa es que habéis elegido diversificar funciones y facultades, aislarlas, por así decirlo, a fin de poder aprender y comprender, e incluso desarrollar, sus peculiares naturalezas. Hay formas de asimilar vuestro conocimiento interno, vuestros valores opuestos de luz y oscuridad, bueno y malo, juventud y vejez, y de utilizar estos criterios para enriquecer la experiencia de una manera práctica. Al hacerlo, no solo mejoraréis vosotros y la sociedad, sino el mundo en general. También reconoceréis el estado de gracia en el que debéis existir. Examinemos con más detalle algunas de estas formas. Se debe tratar de hacer correlaciones entre los aspectos aparentemente distintos de la experiencia, combinar las ideas de luz y oscuridad, de consciencia e inconsciencia, etc., no solo en la experiencia privada, sino también en la colectiva. Hacéis grandes distinciones entre vuestros estados de vigilia y de sueño. Los diferenciáis claramente y hacéis muy pocos esfuerzos para relacionarlos. Muchos de vosotros no estáis dispuestos a alterar vuestras horas de sueño, debido a obligaciones de trabajo. Pero algunos podríais hacerlo, y los que estén realmente interesados en intentarlo, pueden lograr al menos cierta variación de vez en cuando, lo cual os permitirá conectar vuestras actividades de sueño y de vigilia con mucha más eficacia. Quien lo intente verá que variarlo un poco le será altamente beneficioso. Sugiero dormir un bloque de 6 horas seguidas y no más. Si todavía se siente la necesidad de descansar más, se puede añadir una cabezadita de máximo 2 horas. Muchas personas descubrirán que con 5 horas de sueño tienen bastante, añadiendo la cabezada o la siesta que sea precisa. Lo ideal es dormir 4 horas y reforzarlo con las cabezadas que se sientan necesarias. De este modo, no se producen esas grandes divisiones artificiales creadas entre los dos estados de consciencia. La mente consciente es más capaz de recordar y asimilar su experiencia de sueño. Y durante los sueños, el yo puede emplear su experiencia de vigilia más eficientemente. Estas pautas de conducta suelen darse en los ancianos de forma natural. Pero cuando se despiertan de forma espontánea al cabo de 4 horas de sueño, se consideran insomnes debido a sus creencias, y por tanto, no pueden utilizar su experiencia adecuadamente.
Tanto lo consciente como lo inconsciente funcionarían mucho más eficientemente con un horario más breve de sueño, y para las personas que realizan trabajos creativos, este tipo de horario supondría un incremento de su intuición y conocimiento aplicado. Los que sigan esta conducta natural sentirán una estabilidad interna mucho mayor. Dentro de los patrones generales que he mencionado, cada uno debe establecer su propio ritmo en particular, y quizá necesite experimentar un poco hasta saber dónde está el máximo equilibrio. Pero el flujo de vitalidad se verá reforzado. Es cierto que esos patrones se modificarán por sí solos en ciertos momentos de la vida. Al seguir vuestro propio ritmo, se sucederán de forma natural periodos más largos o más cortos. Vuestra consciencia, tal como la entendéis, se expandirá mediante estas prácticas. Por lo general, los periodos de sueño de 8 horas o más no son beneficiosos ni tampoco son lo natural para la especie, hablando en términos amplios. Hay una reacción química de toma y daca, o mejor dicho, unos ritmos químicos de reacciones, que son mucho más eficaces en los periodos cortos de sueño. Muchos de vosotros dormís en los momentos que deberían ser los de vuestra mayor creatividad y actitud alerta, donde lo consciente y lo inconsciente se concentran hermosamente en una unidad. La mente consciente suele anestesiarse con el sueño justo cuando podría sacar el mayor provecho del material inconsciente y ser capaz de desenvolverse de forma mucho más equilibrada en la realidad que conocéis. En estos casos, la mente consciente percibe claramente la belleza e iluminación del estado de sueño y puede utilizarlas para enriquecer la vida física. Los contrastes de vuestra experiencia se os mostrarán entonces en su unificada claridad. Este tipo de cambio en vuestros ritmos de vigilia y sueño os ayuda a profundizar vuestra forma habitual de observar la naturaleza de vuestro mundo personal y por tanto altera vuestra concepción de la realidad en general. Hasta cierto punto, se produce una fusión natural y espontánea de lo que consideráis actividades consciente e inconsciente, lo cual os hace comprender mejor la interrelación, el toma y daca que existe entre el ego y las otras partes del yo. El inconsciente ya no se equipara a la oscuridad, o con elementos aterradores desconocidos. Su carácter se transforma, de modo que las cualidades oscuras se ven como partes que en realidad iluminan la vida consciente, a la vez que proporcionan grandes fuentes de poder y energía para la experiencia normal egoicamente orientada. Por otro lado, las áreas de la conducta normal y corriente, que antes pudieron parecer oscuras o indescifrables, una conducta característica personal que no se entendía, por ejemplo, pueden volverse de repente muy claras como resultado de esta transformación, que ha vuelto brillantes los aspectos más sombríos del inconsciente. Se derriban las barreras, y con ellas desaparecen ciertas creencias en las que se basaban. Si lo inconsciente ya no se teme más, tampoco deben temerse ya las razas que lo simbolizaban. Como resultado de los ritmos de vigilia y sueño que he sugerido, pueden darse muchas otras comprensiones espontáneas. El inconsciente, el color negro y la muerte poseen fuertes connotaciones negativas que hacen que el yo interior sea temido. El estado de sueño produce desconfianza y a menudo sugiere pensamientos de muerte y o de maldad. Pero una alteración en los hábitos del sueño puede producir una transformación y mostrar claramente que los sueños contienen una gran sabiduría y creatividad, que el inconsciente es en verdad muy consciente y que de hecho, en el estado de sueño, puede conservarse la sensación individual de identidad. El miedo a la autoaniquilación, concebida simbólicamente como la muerte, pierde todo sentido. Como resultado de ello, otras creencias individuales que dependían de la existencia de estos opuestos también se vienen abajo espontáneamente. Cuando en el estado de sueño uno está tan alerta, receptivo y lúcido como en el de vigilia, los viejos esquemas pierden todo sentido y se vuelve imposible operar en ellos. Esto no significa que en todos los sueños se logre esa clase particular de consciencia, pero es frecuente conseguirlo si se sigue esa pauta propuesta de sueño-vigilia.
De manera natural se alcanza una situación en la cual se encuentran la mente consciente y la inconsciente. Esto también ocurre espontáneamente, sean cuales sean los ritmos de sueño, pero el encuentro es muy breve y rara. Beth se recuerda. Ese estado óptimo es así de breve debido al prolongado adormecimiento de la mente consciente. Los animales siguen sus propios horarios naturales de vigilia y sueño, y a su modo, sacan mayores beneficios de ambos estados que los que sacáis los humanos, y los utilizan con gran eficacia, especialmente en lo que se refiere al sistema integrado de terapia del cuerpo. Saben exactamente cuándo alterar sus patrones para alargar o reducir los periodos de sueño, y de ese modo ajustan la producción de adrenalina y regulan todas sus hormonas corporales. En los humanos, la idea de nutrición entra en escena. Con vuestros hábitos, el cuerpo pasa literalmente hambre durante la noche en esos largos periodos de sueño, mientras que a menudo es alimentado en exceso durante el día. Hay una información terapéutica importante que se da en los sueños con el fin de que se recuerde. Pero no la recordáis porque vuestros hábitos de sueño os sumergen demasiado tiempo en lo que vosotros concebís como inconsciencia. El cuerpo mismo puede renovarse físicamente y estar descansado con mucho menos de 8 horas de sueño, y tras 5 horas, los músculos anhelan la actividad. Esta necesidad es también una señal para despertarse, y que así el material inconsciente y la información del sueño puedan ser asimilados conscientemente. Muchas de vuestras ideas equivocadas acerca de la naturaleza de la realidad están directamente relacionadas con la división que trazáis entre vuestra experiencia de sueño y la de vigilia, vuestra actividad consciente e inconsciente. Veis oposiciones que en realidad no existen. Los mitos, los símbolos y las racionalizaciones se hacen necesarios para explicar las aparentes divergencias, las aparentes contradicciones entre realidades que os parecen tan distintas. A veces los mecanismos individuales psicológicos desencadenan neurosis u otros problemas mentales, que sacan a la superficie trastornos o dilemas internos que podrían haberse resuelto más fácilmente mediante una interrelación entre las realidades consciente e inconsciente. En la relación natural cuerpo-mente, el estado de sueño funciona como un gran conector, un intérprete que permite la libre circulación de material consciente e inconsciente. En el tipo de ritmos de sueño sugeridos, se establecen las condiciones óptimas. Bajo estas condiciones, cosas como las neurosis o las psicosis no existirían. Y gracias al margen de libertad de ida y vuelta del sistema, los dilemas o problemas externos se resuelven en el estado de sueño, y las dificultades internas pueden también ser resueltas simbólicamente a través de la experiencia física. El estado de iluminación que corresponde al yo interior puede aparecer inconfundiblemente durante la realidad de vigilia, y al mismo tiempo, en el estado de sueño puede recibirse una información de inestimable valor acerca del yo consciente. En ambas situaciones se produce un flujo espontáneo de energía psíquica, con la reacción hormonal apropiada. No hay energía estancada por represión, y no se temen las emociones ni su expresión. En vuestro actual sistema de creencias, y con vuestras dudas acerca de la actividad inconsciente, se genera a menudo un temor hacia las emociones. No solo se suelen obstaculizar en la vida de vigilia, sino que se censuran lo máximo posible durante el sueño. Su expresión se vuelve así muy difícil, lo cual genera retenciones de energía, que pueden desembocar en una conducta neurótica, o peor aún, psicótica. La inhibición de estas emociones también interfiere con el sistema nervioso y sus mecanismos terapéuticos. Estas emociones reprimidas y toda la carga emocional que tienen estos conceptos distorsionados sobre lo inconsciente acaban proyectándose hacia afuera sobre los demás. En vuestro entorno individual habrá personas sobre las que proyectaréis todas esas emociones o características tan aterradoras y cargadas. Al mismo tiempo, os sentiréis atraídos por esas personas porque las proyecciones representan una parte de vosotros. A nivel nacional, las cualidades se proyectan hacia afuera, en un enemigo.
dentro de una nación pueden dirigirse contra grupos de una raza, credo o color en particular. No os encontrasteis así por casualidad, con estos horarios o patrones de sueño. Estos no son el resultado de vuestra tecnología o de vuestros hábitos industriales. En cambio, forman parte de aquellas creencias que os llevaron a desarrollar vuestra sociedad tecnológica e industrial. Surgieron cuando empezasteis a clasificar cada vez más la experiencia, a veros como seres separados de la fuente de vuestra propia realidad psicológica. En circunstancias naturales, los animales permanecen en parte alertas contra los depredadores y los peligros incluso mientras duermen. Así pues, entre las características internas del cerebro de los mamíferos está la de poder tener cierto gran equilibrio, que le permite una relajación completa durante el sueño, a la vez que se conserva la consciencia en un estado parcialmente suspendido, pasivo, aunque alerta. De ese modo puede haber una participación consciente en la actividad onírica inconsciente y una interpretación de esta. Ese estado permite que el cuerpo se renueve, pero sin permanecer inerte durante periodos de tiempo tan largos. Los mamíferos también han alterado sus hábitos para acomodarse a las condiciones que les habéis impuesto, por lo que la conducta estudiada en los laboratorios no es necesariamente la que los animales muestran en su estado natural. En sí misma, esta afirmación puede parecer engañosa. Las alteraciones en el comportamiento son por sí mismas naturales, desde luego. La consciencia animal es distinta de la humana. Con la vuestra se necesita un discernimiento más sutil para que el material inconsciente pueda ser asimilado. No obstante, todos los avances de la humanidad están latentes en el cerebro animal, y muchos atributos que no conocéis están latentes en el vuestro. Las rutas biológicas para su realización ya existen. En vuestras creencias actuales, insisto, la consciencia se equipara de forma muy restrictiva a vuestro concepto de conducta intelectual. La consideráis la cumbre del logro mental, que se desarrolla a partir de las percepciones no diferenciadas de la infancia, y regresa después vergonzosamente a ellas en la vejez. Estos ritmos de vigilia y sueño que he sugerido os familiarizarían con las grandes partes creativas y enérgicas de la conducta psicológica, que de ningún modo están indiferenciadas, sino que sencillamente son distintas de vuestros conceptos normales de consciencia, además de que estas partes funcionan todo a lo largo de vuestra vida. Por ejemplo, esas experiencias naturales de lo que vosotros concebís como distorsiones temporales y que ocurren durante la infancia y la vejez, son unas experiencias que se dan de forma muy normal en vuestro entorno temporal básico, mucho más naturales que el tiempo del reloj con el que estáis tan familiarizados. Así pues, los patrones que he sugerido os permitirán comprender mejor la realidad de vuestro ser, y os ayudarán a deshaceros de creencias que provocan divisiones personales y sociales. Hasta cierto punto, el largo periodo de actividad de vigilia consciente y continua no concuerda con vuestras inclinaciones naturales. Os aísla de ese intercambio espontáneo que tiene lugar entre el material consciente e inconsciente, y por sí mismo produce ciertos cambios que luego hacen necesario vuestro periodo de sueño prolongado. Se le niegan al cuerpo los descansos habituales que requiere. Se le somete a un exceso de estímulos conscientes, lo que vuelve difícil la asimilación e introduce cierta tensión en la relación mente-cuerpo. La división entre los dos aspectos de la experiencia empieza a adquirir las características de una conducta completamente heterogénea. Lo inconsciente se hace cada vez menos reconocible para la consciencia. Las creencias sobre él y los simbolismos implicados terminan siendo exagerados. Lo desconocido parece ser amenazador y malo. Se relaciona intensamente el color negro con el mal con algo que debe evitarse. La autoaniquilación parece ser una amenaza siempre presente durante el estado de sueño. Al mismo tiempo, todos los deseos extravagantes, creativos, espontáneos y emocionales que surgen normalmente desde el inconsciente se vuelven temibles y se proyectan hacia afuera,
hacia enemigos o hacia otras razas y credos. Aquellas personas que más temen su naturaleza sensual considerarán una depravación la conducta sexual. La atribuirán a fuentes inconscientes, primitivas o malvadas, e incluso tratarán de censurar sus sueños en ese sentido. Luego proyectarán una gran permisividad sexual hacia esos grupos que eligen para que representen su propio comportamiento reprimido. Si el sexo se equipara al mal, entonces el otro grupo se considerará malvado. Si los miembros de este grupo tan rígido consideran que la juventud significa inocencia, negarán la existencia de cualquier clase de experiencia sexual durante la infancia y alterarán sus propios recuerdos para adaptarlos a sus creencias. Si un adulto joven cree que el sexo es bueno pero que la vejez es algo malo, no aceptará que una persona mayor tenga una sexualidad pletórica. Durante el estado de sueño, el niño y el anciano pueden existir simultáneamente, y el individuo se hace muy consciente del amplio alcance de su esencia como criatura. Asimismo, se tiene acceso tanto a la sabiduría del niño como a la del anciano, y también a las lecciones de experiencias futuras. El cuerpo posee mecanismos físicos muy naturales que facilitan dicha interacción. Os negáis muchas de estas ventajas mediante la separación artificial que habéis establecido con vuestras pautas actuales de sueño y vigilia, las cuales, repito, están íntimamente relacionadas con vuestras ideas sobre el bien y el mal. Quienes no puedan alterar sus hábitos de sueño, pueden beneficiarse igualmente cambiando sus creencias acerca de los temas que acabamos de comentar, aprendiendo a recordar los sueños y descansando brevemente cuando se pueda, e inmediatamente después, registrando esas impresiones recordadas. Debéis descartar todas vuestras ideas acerca de la naturaleza indigna de la actividad inconsciente. Debéis aprender a creer en la bondad de vuestro ser. De lo contrario, no exploraréis esos otros estados de vuestra realidad. Cuando confiáis en vosotros, confiáis en vuestras interpretaciones de los sueños, y estos os permiten comprenderos mejor. Vuestras creencias sobre el bien y el mal se vuelven más claras, y ya no necesitáis proyectar exageradamente ninguna tendencia reprimida sobre otras personas. Vuestras actitudes ante los sueños o ante cualquier otra alteración de conciencia se ven siempre afectadas en cierta medida por las creencias sobre el bien y el mal de vuestra sociedad occidental. Estas creencias se basan en la antigua ética puritana del trabajo. Manos ociosas, el diablo las ocupa. Este tipo de pensamiento induce a reprobar el descanso y recelar de los sueños. Soñar despierto o experimentar leves alteraciones de la consciencia adquiere connotaciones morales. Estas ideas se reflejan de muchas maneras en vuestra sociedad, incluso en áreas en las que los valores del bien y el mal no son evidentes. Los deportes se consideran buenos, mientras que no se ven con buenos ojos las actividades intuitivas pasivas. Siempre buscáis el resultado material de cualquier manifestación física. En ese contexto, los sueños y las ensoñaciones no se consideran como algo constructivo o productivo. Se insta a los jóvenes a afrontar la vida con agresividad, pero tal como se interpreta esa cualidad, es decir, competitivamente. Ello también implica y, por supuesto, promueve la dirección de la consciencia individual solo hacia lo externo. No solo hay que enfocar la consciencia en la realidad externa, sino que dentro de esos límites debe ser empleada hacia ciertas metas concretas y se reprueba cualquier otra inclinación. Tales personas son entrenadas, pues, a considerar peligrosa cualquier alteración de la consciencia, cualquier esfuerzo aparentemente pasivo. Por ejemplo, se tolera a un artista, pero solo si su obra se vende bien, por ejemplo, en cuyo caso se considera que ha sido más astuto que la mayoría al haber descubierto una forma de hacer dinero. Se ensalza a un escritor si sus libros le procuran fama o dinero. Al poeta apenas se lo tolera, porque normalmente su obra no le aporta ni una cosa ni la otra. Al soñador, sea cual sea su edad, profesión u origen social, se lo considera un tipo muy sospechoso, porque parece que ni siquiera posee una habilidad especial que excuse su pereza moral. Las personas con estas creencias tienen muchas dificultades en comprender la creatividad de su propio ser. Desconocerán el trabajo que se realiza en sueños, con toda su diversidad de experiencias. Desdeñarán a los soñadores o visionarios del mundo,
y serán los primeros en echarse encima de aquellos coetáneos que muestren estas tendencias. Pese a todo ello, no obstante, las partes internas de cada ser individual no se ven afectadas por tales creencias. Las ideas se reflejarán en su experiencia diaria, con toda seguridad, y parecerán estar justificadas. Pero por debajo de la superficie, el yo interior es muy consciente de la gran creatividad dinámica que se manifiesta en los sueños, y se da cuenta de que el origen de la energía individual no tiene nada que ver con conceptos superficiales de la naturaleza del bien y del mal.